Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a seguir con el tema de crecimiento. Ayer veíamos cómo las bacterias pueden crecer y formar el septo y dividirse. Creo que ayer la clase estuvo muy bien en el sentido en que entendimos cómo es que la bacteria en su interior, en el citosol, pues tiene que organizar una serie de proteínas para que este proceso de crecimiento se pueda dar. Eh, Ahora, vamos a continuar con esta parte del crecimiento, viéndolo ya desde un punto de vista más amplio, más aplicado a las cuestiones técnicas que hacemos en el laboratorio. Cuando nosotros nos referimos a crecimiento de cultivos bacterianos, me estoy refiriendo a un aumento de la cantidad de las bacterias, no a un aumento del tamaño de las células. Ayer lo que veíamos era cómo se aumentaba el tamaño de la célula y cómo ésta tenía que formar un septo y dividirse. Cuando ya estamos en el laboratorio y nos estamos refiriendo al crecimiento en un cultivo, me estoy refiriendo a la cantidad de bacterias que crecieron partiendo de un inóculo de bacterias. Bueno, entonces, desde ayer ya empezamos a ver que el tiempo de generación va a ser el tiempo que tarda la bacteria en metabolizar, crecer, duplicar su cantidad de compuestos y luego dividirse. A eso le vamos a llamar tiempo de generación. Entonces decimos que el tiempo de generación es el tiempo necesario para que una célula se divide y su población se duplique. ¿Cómo lo vamos nosotros a expresar? Fíjense bien, vamos a hacer este ejercicio. En esta columna voy a poner yo el número de células. Aquí el número de esas células expresado con la potencia de 2 y en esta parte vamos a representar la cantidad de bacterias que se van formando en forma de puntitos negros. Aquí en esta columna donde dice números expresados con potencial 2, a este exponente, muchachos, va a ser el número de generaciones que se van dando. Al inicio, la primer bacteria, muchachos, la vamos a nombrar como bacteria 1. Como esa bacteria todavía no produce una generación, pues le vamos a llamar que es la generación 0. Entonces, estos exponentes de aquí me está indicando el número de generaciones. ¿Ok? Entonces vamos a seguir esto. Fíjense bien. Al inicio, vamos a partir de una bacteria. Esa bacteria, ¿cuántas veces se va a dividir? O, perdón, esa bacteria se va a dividir y ¿cuántas células va a formar? Pues va a formar 2. Y va a ser entonces la generación 0. Entonces empezamos con una bacteria. Esa bacteria entonces se dividió y formó ¿cuántas células? 2, ¿ok? Ahora, estas dos bacterias que se formaron de esta inicial van a ser la generación 1 y cada una de ellas se va a dividir entonces también 2 veces. ¿Ok? Entonces vean aquí, la bacteria inicial se dividió ¿cuántas veces? Una, 2, formó 2 células. ¿Ok? Entonces ahora, estas dos que están en la generación 1 también van a formar cada una de ellas 2 células. Esta va a formar una, dos, una, dos. Entonces, ¿cuántas bacterias tuvimos aquí? 4. ¿Ok? Ahora, estas 4 bacterias van a ser la generación 2. Estas 4 bacterias también a su vez se van a estar dividiendo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Cuántas bacterias se generaron en esta generación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bacterias. Y vendría siendo la generación 3. Generación 0, generación 1, generación 2, generación 3. ¿Ok? Y así nos podemos ir consecutivamente. Recuerden entonces que cada vez que la bacteria se divide, a eso le vamos a llamar generación. Cuando nosotros ya vayamos en la quinta generación,
vamos a tener 32 bacterias. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. Fíjense, y aquí vamos partiendo de que este cultivo lo iniciamos de una célula a la generación 5, esa célula ya se me convirtió en 32 células. ¿Ok? Entonces, contarlas de esta manera, de una en una, si en la generación 5 ya son 32, ahora imagínense cuando vayamos en la generación 10 y añádanle que no partimos de una célula, sino que partimos de un inóculo que traía más de una célula. Entonces, pues se hace complicado estar contando las bacterias de esta manera. Por ejemplo, fíjense, en una E. coli se divide cada 20 minutos. Después de 20 generaciones, si partimos de un cultivo con una célula, a las 20 generaciones, es decir, al 2 a la 20, tendríamos más o menos 1 millón de células. Esto más o menos en 7 horas, perdón. En 30 generaciones a las 10 horas, esta población podría llegar a ser 1.000 millones de células. Entonces, contar o pongan 1.000 millones perdón, de puntitos negros, pues es demasiado complicado. ¿Cómo solucionamos este problema de estar contando números tan grandes? Pues lo que hacemos es que se emplean escalas logarítmicas, es decir, a la cantidad total del número que se obtiene por generación se le aplica el logaritmo de en base 10 y esto hace que el número se convierta en una pequeña cantidad y de esta manera podemos manejar números más pequeños. Entonces, fíjense bien, volvamos al ejercicio que estábamos haciendo ahorita del número de bacterias que se obtienen por generación. Recuerden, partimos de una bacteria que venía siendo la generación 0 y vamos a estar haciendo, si vamos haciendo las generaciones a la generación 5, estas serían 32. A la generación 20 tendríamos 1.048.576 células. Vamos a graficar esto, tanto el número de generaciones como el número de células que se obtienen por generación. Entonces, vean, en la generación 0, pues tenemos una bacteria. En la generación 2 tenemos 32 bacterias. En la generación 10, 1024. En la 15, 32.768. ¿Ok? En la generación 16 vamos a tener 65.536. En la 17, 131.072. En la 18, 262.144. Y en la generación 20 vamos a tener 1.048.576 células. Fíjense en ustedes que cuando graficamos esto, generaciones por el número de células, podemos ir viendo que conforme van aumentando las células no se observa un cambio significativo, es decir, no podemos ver que esta curva nos muestre por sí sola, por la curva, una diferencia en el aumento de las bacterias. Este aumento se puede observar a ver que empieza a despegar a partir de la generación 15, pero no vemos que esta curva pues nos indique de manera representativa el cambio entre las poblaciones. Entonces, no se muestra con claridad los cambios de las poblaciones en las generaciones tempranas. Ahora, si a estos números nosotros le sacamos el logaritmo en base 10, ¿ok? Logaritmo de 1, 0, logaritmo de 32, 1.51, logaritmo de 1024, 3.01 y así consecutivamente hasta llegar a logaritmo de 0.48, 576 me va a dar 6.06. Si estos logaritmos los grafico también contra el número de generaciones, ¿ok? Vean ustedes, logaritmo en la generación 0,
pues el logaritmo va a ser 0. En la generación 5, el logaritmo va a ser 1.55. En la generación 10, el logaritmo será 3.01. En la generación 15, 4.52. Y me voy a ir hasta la generación 20, donde el logaritmo es 6.02. Y ustedes pueden ver que si nosotros unimos los puntos, podemos ir viendo que rápidamente cómo se ve el cambio, el aumento de generación en generación. Se nos hace entonces una línea recta que nos indica con mucha más claridad cómo van aumentando las poblaciones bacterianas conforme van pasando de una generación al otro. A esto es a lo que le llamamos un aumento de modo exponencial. Entonces decimos que cuando una bacteria se divide, aumenta su población de manera exponencial. Bueno, y si nosotros empezamos a contabilizar el número de bacterias desde el inicio hasta el final, podemos, y luego las vamos graficando en base al número en organismo conforme al tiempo o al número de generaciones, podemos obtener lo que se llama una curva de crecimiento. Y esta curva de crecimiento la podemos organizar en lo que se denominan fases de crecimiento, es decir, desde el inicio del cultivo hasta el término. Entonces, una curva de crecimiento, muchachos, tiene varias fases. La primera es el inicio, la cual le vamos a llamar fase de inoculación. Luego, una etapa donde va a estar creciendo exponencialmente, que le vamos a llamar la fase de logaritmo. Luego, una fase estacionaria y por último, una fase que vamos a denominar muerte. Entonces, la fase número 1, que es cuando ponemos el inóculo, a esa fase le vamos a llamar fase de latencia o bien fase lag. Y aquí, ¿qué sucede? Estamos poniendo un inóculo, una cierta cantidad de bacterias en un medio de cultivo que tiene muchos nutrientes. Entonces aquí, en este momento, las bacterias que se encuentran aquí presentes van a estar adaptándose a su nuevo medio ambiente. Entonces no va a haber un cambio considerable en la cantidad de bacterias que se estén originando. Decimos que este es un periodo de adaptación al medio. ¿Okay? Posterior a la fase de latencia sigue la fase de crecimiento o fase logarítmica o fase exponencial. Con cualquiera de los tres nombres lo pueden encontrar en la literatura. Y aquí, ¿qué sucede? Que después de que las bacterias se adaptaron, las bacterias empiezan a crecer de manera rápida. Hay nutrientes, hay espacio y entonces empiezan a duplicar constantemente. Entonces, aquí la población es casi uniforme. En lo que se refiere a su composición química, tienen una buena actividad metabólica y crecen y crecen. ¿Ok? La fase que sigue después de que empezaron a crecer le vamos a denominar fase estacionaria. Y aquí, muchachos, empieza a haber una acumulación de bacterias en ese medio de cultivo. Ya no hay el mismo espacio. Entonces, empieza a haber bacterias que empiezan a morir, pero empiezan a haber también bacterias que siguen dividiéndose. Entonces, aquí tenemos un equilibrio entre las bacterias que siguen dividiéndose y aquellas bacterias que empiezan a morir. Empieza a agotarse el espacio y entonces empieza a agotarse también los nutrientes y luego, muchachos, pues empieza a haber detritos celulares, es decir, empieza a haber bacterias muertas. Las bacterias muertas pues se van a empezar a acumular y a eso le vamos a llamar sustancia de desecho o detritos celulares. Posterior a esto, entonces, muchachos, está la fase de declinación o muerte. Y aquí es el momento en que ya se terminaron los nutrientes y empieza a haber una muerte superior de bacterias a la proporción de bacterias que se siguen dividiendo. Entonces aquí ya no hay nutrientes y lo que empieza a haber es
mucho desechos biológicos, mucho detrito celular. Ya no hay espacio. Entonces, esto sería lo que es la curva de crecimiento. Partimos de la fase de latencia, crecimiento exponencial, fase estacionaria y luego la fase de la muerte. Ahora, pero ¿cómo le hacemos para ir contabilizando las bacterias en cada una de estas fases? Entonces, hay varias maneras de contar a las bacterias en el laboratorio. Vamos a ver ahorita en este bloque algunas de las maneras o técnicas que se utilizan para poder contabilizar las bacterias. La más rápida, muchachos, es a la que se le conoce como recuento por microscopía. Y aquí es utilizar una camarita que se llama Petroshauser o bien Neubauer. Neubauer es la más convencional en los laboratorios, la cual es como si fuera tiene el tamaño de un portaobjeto y viene calibrada en su interior con una serie de cuadrículas que me van a permitir contabilizar las células que ahí se pongan. ¿Qué es lo que hacemos? Adicionamos a la camarita de Neubauer 20 microlitros del medio de cultivo, ¿ok? Y esto lo ponemos en el microscopio para contabilizar en cada una de las cuadrículas la cantidad de celulitas que se vean y simple y sencillamente, muchachos, el número de las bacterias que veamos lo vamos a multiplicar por el número de cuadrantes que son 4. Cada cuadrante, muchachos, trae a su vez 16 cuadros pequeños, ya sea que contabilicemos los 4 y saquemos un promedio o que nos quedemos con uno solo, como ustedes quieran. Luego vamos a multiplicar por 25, que va a ser un factor de corrección de la cámara, por 50, que es otro factor de corrección que nos indica que la profundidad de milímetros cúbicos y luego ya por 1000, que sería la cantidad de mililitros. Lo que nos salga de esta cuenta, muchachos, es el número de células por mililitro. ¿Ok? Vamos a ver un video y espero yo que quede un poquito más claro esto. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Miren, esta es la cámara de Neubauer, ¿ok? Aquí entonces están las cuadrículas ya hechas, ¿ok? Vamos a poner el cubre objetos, perdón. Y vamos a pensar que esta que tiene aquí, este es un cultivo bacteriano, ¿ok? Tomamos de ahí 20 microlitros. Bueno, lo homogenizamos. Ojo, el frasco tiene parafín, ¿eh? No crean que lo estaba haciendo así nada más, sin nada. Tomamos los 20 microlitros, lo vamos a colocar aquí por la ranura de la camarita y vamos a dejar que se llene. ¿Ok? Ok, lo ponemos en el microscopio. Fíjense, en este es un microscopio invertido. Y vamos a observar la cuadrícula de la camarita Neubauer. Y vamos entonces a estar contabilizando el número de células que haya en cada cuadrante. Ok. ¿Cómo vamos a ver en la cámara de Neubauer? ¿Cómo se ve? En la cámara de Neubauer se observan estos que son los cuadrantes. Hay 4 cuadrantes grandes y en cada cuadrante grande va a haber 16 cuadritos de estos. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Contabilizar las bacterias. Por ejemplo, en este primer cuadrante chiquito tenemos, déjenme regreso. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, va más rápido que yo. Consecutivamente así vamos a ir contabilizando todas las bacterias, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Vamos en la segunda hilera del cuadrante grande, empezamos en la tercera hilera, estas que están así en medio de las rayas, esas no se contabilizan, ¿ok? Ni estas que están, tiene que estar dentro del cuadrito, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos a terminar el primer cuadrante, ¿ok? El cuadrante entonces tiene 4 líneas de 4 cuadrantes chiquitos. Ahora vamos a empezar a contabilizar el siguiente cuadrante, ¿ok? Que tiene cuadritos más chiquitos. Aquí empecé el primero. Y así nos vamos a ir por todos los 4 cuadrantes, ¿ok? Lo que yo quiero que hagan ustedes ahorita es que hagan el ejercicio para que me digan cuántas células hay en este conteo con la cámara en Neubauer. Voy a abrir un foro para que ustedes me pongan el resultado, ¿ok? Y mañana vamos a explicar cómo se sacó el cálculo, ¿ok? Bueno, entonces, seguimos con el siguiente método para conteo de bacterias. La siguiente manera en que se cuentan las bacterias en el laboratorio de la manera más práctica o de la manera más convencional es contando las bacterias en lo que llamamos una placa, es decir, sembrar una muestra representativa, una cantidad representativa de la muestra en un agar que me permita que crezcan colonias. Recordemos ayer que yo les decía ayer o antier, no me acuerdo, que una colonia significa que es el crecimiento de una población bacteriana que proviene de una sola bacteria. Entonces nosotros podemos contar las bacterias y como sabemos que cada una de las bacterias, de las colonias, perdón, vienen de una bacteria, a eso le vamos a llamar unidades formadoras de colonia. Entonces, a través del recuento en placa, nosotros podemos medir el número de células viables. Se requieren aproximadamente como 24 horas para que se formen las colonias. Entonces, recuerden, aquí lo que nosotros vamos a contar son unidades formadoras de colonia y debemos de tratar de tener pocas unidades formadoras de colonia por placa, de forma que las podamos contabilizar, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí ya hay colonias que están pegadas unas con otras, entonces estas son difíciles de contabilizar. Hay que tener entre 25 a 200 unidades formadoras de colonia. ¿Y dónde las contamos? Pues las contamos en lo que llamamos un contador de placas, que no es más que una lupa que nos permite contabilizar bien las colonias, ¿sí? Fíjense bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando ponemos directamente a lo mejor la muestra sobre la placa y nos da una cantidad exagerada de colonias que no nos permite contabilizarlos? Lo que tenemos que hacer es hacer diluciones y a eso le llamamos diluciones seriadas, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? De la muestra original tomamos 1 mililitro y ese mililitro lo vamos a poner en 9 mililitros del medio de cultivo, de forma que el volumen final sean 10. Esta sería la primer dilución, ¿ok? De aquí, muchachos, tomamos otro mililitro y lo ponemos en 9 mililitros también del medio de cultivo y entonces aquí ya sería la dilución 2. Aquí tuve una dilución 1 a 10, aquí voy a tener una dilución 1 a 1000 del original. De aquí luego tomo 1 mililitro, lo vuelvo a poner en 9 mililitros de medio y ya voy a tener una dilución 1 a, perdón, aquí fue 1 a 100, aquí va a ser 1 a 1000. Y luego de aquí tomo 1 mililitro, me lo llevo a otros 9 mililitros y ya voy a tener una dilución
a 1 a 10,000. ¿Ok? Y luego de aquí tomo 1 mililitro, la paso por acá y a 9 mililitros de medio ya tengo una dilución 1 a 100,000. ¿Cuántas veces diluimos la muestra original? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces a la primer dilución, a la que es 1 a 10, como tiene nada más un 0 y está siendo diluida, la voy a llamar 10 a la menos 1. A la segunda dilución, que es 1 en 100, va a ser 10 a la menos 2. A la 1 a 1000, 10 a la menos 3. A la 1 en 10,000, que es la dilución 4, 10 a la menos 4. Y a la dilución 5 le vamos a poner 10 a la menos 5. Cada uno de estos frasquitos, muchachos, los vamos luego a verter en placas de agar del medio de cultivo. ¿Cómo hacemos esto? Hay dos maneras. Uno que le llamamos método de placa vertida o el otro método de diseminación en placa. ¿Qué es esto? Que vamos a tomar entonces de esta dilución que hicimos, de esto que hicimos, vamos a tomar 1 o 0.1 mililitros, ¿ok? Y lo vamos a poner en la cajita Petri. Una vez que ponemos la cantidad de la muestra, vamos a adicionar sobre esa muestra el agar, ¿ok? Vamos a girar la cajita en forma de 8 y vamos a permitir que solidifique. Lo vamos a meter en la incubadora y ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar el crecimiento de colonias tanto en la parte inferior de la caja como en la parte superior. La otra forma, muchachos, es poniendo el 0.1 mililitro de la muestra sobre ya una caja de Petri que ya tenga un agar preestablecido. Con una asa de vidrio que está así en forma de triángulo, lo que vamos a hacer es que vamos a plaquear o esparcir ese volumen que pusimos acá y lo vamos a poner en la incubadora. La diferencia entre estos dos métodos de cultivo es que en este de aquí, donde diseminamos sobre el agar, pues únicamente alcanzamos a ver aquellas bacterias que son aerobias, ¿ok? En el caso de acá, pues podemos permitir ver aquellas bacterias que crecieron por debajo del agar en condiciones anaerobias. Bueno, independientemente del método que se use, cuando vamos a contar ya las bacterias, pues vamos a ir tomando el número de bacterias, contabilizando. Por ejemplo, en esta, aquí, es imposible contabilizar. ¿Qué decimos aquí? Que esto es incontable. ¿Ok? Aquí igual no podemos contabilizar, son muchos. En estas, pues más o menos, pero miren, aquí hay unas que ya están pegadas. ¿Dónde es donde ya empezamos a contabilizar? En aquellas placas que están más diluidas. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí tengo 16 y aquí en esta tengo 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál es más fácil de hacer el cálculo? Pues esta, ¿verdad? La que tiene 3 colonias. Entonces decimos que en la dilución 5, en la que es 10 a la menos 5, o bien 1 en 100,000, tenemos 3 colonias. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar esas 3 colonias por la dilución. ¿De cuánto fue la dilución? De 1 en 100,000. Entonces el factor de dilución es 100,000. 3 por 100,000 es igual a 300,000 unidades formadoras de colonia por mililitro de muestra. Vamos a ver un video.
Acuérdense que siempre cuando estamos en el laboratorio lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestra área de trabajo, que eso lo hicimos muy bien con la maestra. Encendemos los mecheros. ¿Cuánto nos va a dar de esterilidad un mechero? La maestra Are nos decía que son como 20 centímetros de diámetro a la redonda, ¿verdad? Vamos a preparar la primera dilución. Vamos, fíjense, aquí estamos partiendo de una muestra que es como una gelatina con fruta. Vamos a tomar de ahí un inóculo. ¿Ok? Es como un cóctel de frutas. Pesamos la cantidad de muestra y vamos a agregarle la peptona. Le adicionamos 9 mililitros de peptona y esa vendría siendo mi inóculo. Ahora sí vamos a hacer diluciones seriadas. Ella, en vez de estar tomando 9 mililitros y llevarlo a 1, lo va a llevar a 5. Entonces pone 4.1 mililitros de agua más 0.5 mililitros de la muestra. ¿Ok? Aquí tiene ya su dilución 2. ¿Ok? Y aquí ya va a poner su dilución 3, tomando 0.5 mililitros de la dilución que tenía ahorita y la va a poner en el otro. Rotula los ensayos, los tubos, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Bueno, aquí vamos a dejar este video. Si ustedes lo quieren terminar ese mes, de aquí lo único que quería yo que vieran es las diluciones seriadas. ¿Ok? Bueno, otra manera que se utiliza mucho es el recuento de células viables utilizando un método estadístico que se llama el método del número más probable.
Es decir, esas soluciones seriadas se inoculan en un tubito con medio de cultivo o se hacen diluciones seriadas, igual que lo que estábamos haciendo, pero el tubo ya tiene un medio de cultivo específico. Y lo que hacemos, muchachos, es que de una misma dilución hacemos 5 repeticiones. De la dilución 1, 2 y 3 hacemos 5 repeticiones. Luego lo incubamos a 37 grados y después contabilizamos el número de tubos que fue positivos. Por ejemplo, en la dilución 1 fueron 5 tubos positivos. En la dilución 2 tuve 2 tubos positivos y en la dilución 3 tuve 0 tubos positivos. Entonces, esto me da un código 5, 2 y 0. Esto entonces lo que hacemos es que ya lo vamos y lo buscamos en unas tablas que ya están hechas en las normas oficiales y nosotros podemos encontrar el código. 5, 2 y 0 me dice que el número más probable de bacterias son 49. Entonces, esta técnica es muy práctica porque se me hace más sencilla que la otra. Hacemos simplemente las repeticiones de 5 por cada dilución y buscamos el número más probable en las tablas que ya están reportadas en las normas oficiales. Vamos a ver un video. Los recuentos microbianos son usados para determinar el número de microorganismos en diferentes matrices de análisis. Hacerlo permite comprobar la calidad, la seguridad sanitaria y buenas prácticas de producción y manufactura de productos de interés como el agua y los alimentos. O a nivel ambiental, permite conocer la diversidad y composición microbiana de una matriz. Las técnicas de recuento pueden ser directas o indirectas. Las directas generalmente son dependientes de cultivo y por ende los microorganismos no cultivables no podrán ser contabilizados. Técnicas de biología molecular como la PCR en tiempo real han ganado relevancia en la actualidad debido a que permiten contabilizar microorganismos cultivables y no cultivables. Por otro lado, las técnicas de recuento indirectas son mediante la determinación de analitos o de propiedades físicas o químicas que se pueden relacionar con el crecimiento o la concentración de determinados microorganismos. Dos de las técnicas de recuento más utilizadas en un laboratorio de microbiología son recuento en placa por superficie y recuento por placa vertida. Ambos determinan el número de microorganismos viables en una muestra. Cada célula viable crece y se divide para producir una colonia. Por lo tanto, el número de colonias es directamente proporcional al número de células. Por esta razón, los resultados son reportados como unidades formadoras de colonia o UFC. Antes de realizar una siembra con el objetivo de hacer un conteo, se debe, la mayoría de veces, realizar diluciones seriadas en base 10, con el fin de obtener un número de colonias que pueda ser contado. La mayoría de métodos de referencia recomiendan hacer conteos de cajas de Petri que tengan entre 30 y 300 UFC. Para realizar un conteo en placa por superficie se debe homogeneizar la muestra en el recipiente que la contiene. Para muestras sólidas, pesar 10 gramos en un frasco o bolsa plástica estéril que pueda contener mínimo 100 mililitros de volumen y agregar 90 mililitros de agua de dilución. Esta es la dilución 10 a la menos 1. Agitar vigorosamente por lo menos 5 minutos. Para muestras líquidas, agitar fuertemente durante 1 minuto, tomar 10 mililitros y agregar a un frasco estéril con 90 mililitros de agua de dilución. Esta es la dilución 10 a la menos 1. Agitar vigorosamente por lo menos 5 minutos. Definir las diluciones a trabajar en el análisis, dependiendo del nivel de microorganismos esperados. Tomar con una pipeta 1 mililitro de la dilución 10 a la menos 1 y transferirla a 9 mililitros de agua de dilución y mezclar. Esta es la dilución 10 a la menos 2. De esta dilución tomar 1 mililitro y transferirla a 9 mililitros de agua de dilución
Esta será la dilución 10 a la menos 3 y así sucesivamente hasta llegar a la dilución deseada. Con una pipeta estéril o micropipeta, tomar 0.1 mililitros o 100 microlitros de muestra, volumen que normalmente se usa, y adicionar sobre la caja de Petri con el agar respectivo, que puede ser R2A o Play-K para recuento de heterótrofos, o Saurot para recuento de mohos y levaduras. Con el asa de vidrio estéril, distribuir uniformemente la muestra. Dejar las cajas de Petri reposar durante unos minutos con el fin de que la muestra se seque. Luego estas se invierten y se colocan en la incubadora de 24 a 48 horas a 35 grados Celsius para bacterias y a temperatura ambiente para mohos y levaduras. Para realizar un conteo por placa vertida se repiten los pasos del 1 al 4 anteriormente descritos. Luego adicionar 1 mililitro de muestra a la base de una caja de Petri estéril. Agregar el medio de cultivo fundido a una temperatura alrededor de 45 grados Celsius. Homogenizar tal y como se mostró en nuestro video de métodos de siembra. Dejar que se solidifique el medio e incubar las cajas invertidas de 24 a 48 horas a 35 grados Celsius. Después del periodo de incubación, para realizar el conteo se deben seleccionar cajas de Petri con colonias entre 30 y 300 UFC. Contar las colonias de cada caja, promediar los valores si se tienen resultados de muestras duplicado y multiplicar por el inverso de la dilución. En el recuento final se informan 2 dígitos. Si en la caja de Petri no se observa crecimiento y es una muestra que se sembró sin dilución, el resultado será menor a 1 UFC. Pero si no se observa crecimiento en la dilución 10 a la menos 1, el resultado se reporta como menor a 10 UFC y así sucesivamente. No olvide indicar el volumen de siembra en el resultado. Si por centímetro cuadrado hay menos de 10 colonias, contar 13 cuadrados representativos, 7 consecutivos horizontales y 6 verticales, que forman ángulos rectos. Multiplicar la suma de los 13 por 5. Si por centímetro cuadrado hay más de 10 colonias, contar 4 cuadrados representativos, sacar el promedio y multiplicarlo por 65 si la caja de Petri es de vidrio o si la caja de Petri es plástica, multiplicar por 57. Si por centímetro cuadrado hay más de 100 colonias, reportar como demasiado numeroso para contar DNPC o mayor a 6500 UFC. También existen métodos probabilísticos como número más probable, que se utiliza cuando no es posible realizar una determinación cuantitativa de células individuales. Para esto es necesario visualizar y reconocer fácilmente la característica del microorganismo que permite inferir su presencia o crecimiento. El resultado obtenido es una afirmación de que hay un 95% de probabilidad de que la población bacteriana está en el rango calculado y que este es el número más probable estadísticamente. Ok. Bueno, seguimos, chicos. La última forma que se utiliza o que es de lo más común que se utiliza para contar bacterias es a través de la espectrofotometría. Y aquí lo que hacemos con la espectrofotometría es utilizar el espectrómetro. El espectrómetro es un aparato que nos va a permitir poder contabilizar la cantidad de luz que pueda absorber una muestra. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan cuando vimos las longitudes de onda? Este aparato lo que va a hacer es que va a lanzar una determinada longitud de onda y esa determinada longitud de onda va a ser absorbida por, en este caso, las células, las bacterias, y dependiendo de qué tanta luz se absorba, pues va a ser la cantidad de bacterias que haya. Entonces, aquí es bien importante que tengamos masa celular, es decir, que tengamos una muestra donde haya células que contar. Entonces, las células que absorban la luz la van a dispersar y entonces esa luz dispersada la va a contabilizar el equipo y nos va a dar una cantidad o un número que vamos a llamar absorbancia.
¿sí? Entre más células hay, más va a dispersar la luz, es decir, más va a absorber y entonces más turbia va a ser la suspensión. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo aquí? La densidad óptica. Entonces, entre más turbio esté una muestra, quiere decir que tiene más células. Entonces, va a ser más grande la absorbancia. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que hacemos es, o en qué longitudes de onda se pueden leer las bacterias. Las bacterias se leen en las longitudes de ondas de 480, 540, 600 y 660 nanómetros. ¿Ok? Vamos a ver, yo no sé si alguno de ustedes ya haya utilizado un espectrofotómetro. Lo que hacemos entonces es que ponemos la muestra dentro del equipo, ponemos la longitud de onda, la cual vamos a leer. El equipo va a mandar una longitud de onda que va a pasar a través de la muestra va a absorber esa longitud de onda y la va a dispersar y entonces eso va a ser contabilizado en el equipo. ¿Ok? Entonces fíjense bien, aquí tenemos una serie de muestras. Miren, fíjense bien, este tubo de aquí no tiene bacterias, está totalmente sin turbidez. Este de aquí nos dio una densidad óptica de 18, de 45 y de 68. Se fijan, entre más turbio está el tubo, más cantidad de densidad óptica obtenemos. Vamos a ver entonces un video. Hoy veremos los espectrofotómetros, que son unos aparatos que miden la cantidad de luz absorbida por una muestra. Podemos ver distintos tipos de aparatos y todos ellos presentan un portacubetas que está situado de manera perpendicular al haz de luz que va a atravesar la muestra. En algunos casos hay espectrofotómetros con un doble haz, como es este caso, con diversas aplicaciones. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la longitud de onda con la que vamos a trabajar. Existen distintos tipos de cubetas, de cuarzo o de plástico, que las utilizaremos dependiendo de la longitud de onda que vayamos a necesitar. Existen con distintas capacidades y lo más importante es que presentan un lado transparente por el que va a pasar el haz de luz. En este caso, la parte inferior de la cubeta será la parte transparente que necesitaremos para que atraviese el haz de luz. A la hora de medir una muestra, vamos a necesitar una muestra blanco, que será la muestra con la que está diluida nuestra sustancia. En este caso es agua destilada. Llenamos la cubeta y la situamos sobre el portacubetas. Una vez que cerremos la tapa, pulsaremos el botón de autocero para indicarle al aparato que será nuestra lectura basal. Procedemos a la lectura de la... Ay, perdón muchachos, no sé por qué se está poniendo aquí mi correo en automático. La cubeta y colocándola como hemos hecho con el agua destilada. El aparato nos dará una medida de la cantidad de luz que es absorbida por la muestra, de absorbancia. Vemos cómo la concentración de la sustancia que queremos medir es prácticamente el doble en esta última muestra. También podemos ver que si analizamos el color es correspondiente a la concentración que hemos visto. Ok, muchachos. Bueno,
Vamos a ver otro video que también se me hace que está muy claro. Un espectrofotómetro es un instrumento que tiene la capacidad de manejar un haz de radiación ¿Qué electromagnética, pasó? A ver. comúnmente denominado luz, separándolo en Espérenme facilitar la tantito, no sé identificación, qué está calculación pasando. y cuantificación de su energía. Su eficiencia, resolución, A ver, sensibilidad voy y a rango volver a espectral apagar dependerán de esto, las salirme y voy a volver a entrar. Tengan paciencia. Ok, ahí está ya. Buenas tardes. En este momento vamos a mirar el uso del espectrofotómetro. El espectrofotómetro es un equipo que se utiliza básicamente para hacer la medición de la absorbancia y la transmitancia de cualquier tipo de muestra. Básicamente el espectrofotómetro es una parte interna dentro de estas dos celdas tiene o posee un haz de luz. ¿Cuál es el funcionamiento del haz de luz? Realmente mirar qué contenido o qué concentración presenta la muestra. ¿Sí? Como vemos en este caso, ¿sí? La muestra, en este caso es agua. Y en este caso tenemos una muestra en la cual le queremos medir la absorbancia o la transmitancia. Si vemos el agua, en este caso es transparente, y en este caso vamos a ver que la diferencia con esta otra sustancia es que esta es verde. Lo primero que hacemos es prender el equipo en la parte de atrás. En la parte de atrás posee un switch, el cual vamos a obturar, ¿sí? Como vemos, en la pantalla principal nos muestran tres letras, la C, la A y la M. ¿Sí? Eso quiere decir que el equipo en este momento se está calibrando. Ya calibrado, vemos que el espectrofotómetro tiene en este caso 4 teclas. Vamos solamente a utilizar la tecla de abajo, es la tecla más común. En esta vamos a hacer la calibración del equipo. Como vemos, en esta parte de abajo se muestra la cantidad de nanómetros, ¿sí? Y en la parte de arriba se muestra el análisis que estamos haciendo. En este caso vamos a hacer el análisis de la absorbancia. Lo que hacemos básicamente es hundir el botón y calibrarlo y llevarlo hasta la longitud de onda que queremos nosotros que nos lea. En este caso lo voy a llevar hasta 600. Listo. Ya tenemos el equipo calibrado en 600 nanómetros. Ahora vamos a proceder a hacer la medición. Para esto, tomamos la muestra que vamos a medir, en este caso va a ser agua, que va a ser nuestro blanco. Vamos a tomar un papel de arroz, una hoja de papel de arroz. Vamos a limpiar la celda para que en esta no haya ninguna interferencia. Como observamos, la celda tiene un indicador. En este caso vemos que la flechita nos está indicando el nivel al cual debe ir el agua. Y también nos indica hacia el lado donde se debe ubicar dentro del espectrofotómetro. Procedemos entonces a introducir la celda dentro del espectrofotómetro. Procedemos entonces luego a cerrar la tapa. Ya cerrada la tapa, vamos a ver que nos va a indicar una absorbancia, que en este caso va a ser nuestro blanco. Ya habiendo calculado con el blanco, entonces procedemos a levantar la tapa del espectrofotómetro, sacamos entonces la celda y procedemos a introducir la celda con la que vamos a hacer la medición. Entonces, nuevamente limpiamos para que no haya ningún mugre que nos pueda dañar la lectura. Ubicamos nuevamente la línea indicadora de la celda y procedemos a hacer la medición dentro del espectrofotómetro. Esperamos
esperamos a que el lector del espectrofotómetro nos haga la lectura de la absorbancia de la muestra que acabamos de introducir. Esperamos a que ella se regule y luego procedemos a sacar del espectrofotómetro la celda introducida. Cabe decir que siempre que vamos a hacer la lectura debemos primero introducir nuestra muestra en la celda, en este caso en blanco, y luego procedemos a introducir la muestra con la que vamos a hacer la lectura. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Quiero que pienses en... Bueno, entonces hasta aquí llegaría nuestra clase del día de hoy, muchachos. Entonces, voy a abrir ahorita el foro para dudas y también para que me contesten cuántas celulitas contaron en el video de la cámara de Neubauer. ¿Ok? Bueno, bonito día. Hasta luego.